Hola, bienvenidos a Asimovo. En el episodio de hoy voy a hacer un recuento de la escena trágica. Básicamente lo que quiero hacer es terminar la cronología de la revolución hasta la escena trágica. Y después yo creo que vamos a dar pausa al asunto de la revolución. Vamos a tener otros temas. Eh, También para darme tiempo de estudiar lo que sigue, que es yo creo que lo más importante, más extensa, porque pues ya vamos a tener a un Ángeles mucho más envuelto en batallas, mucho más activo en la guerra. Así que tengo que leer bastante más al respecto, pero, o sea, las fuentes las tengo. Va a haber episodio. De hecho, probablemente siento que voy a retomar algo cercano a la apertura no sé, la primera parte del aeropuerto. No estoy muy seguro de que sea. Nada más para que como que entre un poco en el algoritmo. Pues el nombre supongo que va a estar muy buscado en esos entonces. Este, pero siento que si lo dejo en donde me quedé, el relato no va a estar bien acabado. Como que sí va a, o sea, y de hecho, el cliffhanger, por decirlo de cierta forma, como que no existe todavía, ¿no? Como que a lo mejor no hay tanto interés en ver qué sigue. Pero, pues obviamente después de la muerte de Madero, uno sí quiere saber qué pasa después. Entonces, pues lo voy a dejar hasta ahí. Es probable que también, conforme siga leyendo, quiera hacer un episodio más grande de la escena trágica, en cuyo caso sea lo primero que haga entrando, más acerca de las consecuencias y de las causas internas más inmediatas, ¿no? Ahorita nada más voy a dar una historia de lo que de lo que pasó. Y por lo tanto no hay tanta bibliografía en este caso, ¿no? O sea, básicamente estoy usando el relato que está en el podcast de Revolutions, ese episodio, y un muy buen escrito en Reddit, en el excelente subreddit, Ask Historians. Interesantemente, la escena trágica es una razón de controversia continua para Ángeles, porque muchos opinan que o opinaron que o tuvo algo que ver, o no hizo lo suficiente, era un cobarde, etcétera, etcétera. O sea, la figura de Ángeles, en parte porque no era tan importante, pero en parte porque muchos revolucionarios lo veían con malos ojos, no se hizo tan grande. Y por eso, como que hay este rescate, ¿no? De su figura que, pues, no sé si a ustedes les ha parecido así, pero yo cuando escuché la revolución, se me hizo una figura bastante interesante, ¿no? A lo mejor no a la altura de Villa o Zapato Madero, pero alguien que sí deberíamos conocer algo más, ¿no? Yo se había oído, por ejemplo, de Genovevo de la O, y se había oído de gente como Gustavo Madero, no nada más por la delegación, sino por lo que había hecho y así. Pero pues de Ángeles nunca se había ido nada. Y la verdad es que es una conjunción de dos cosas. De que Madero de nuevo la echó a perder, a lo mejor con más razones ahora. Y que de nuevo Ángeles no tenía la fuerza, no era un personaje enorme de la historia, ¿no? Como con Pancho Villa, ¿no? Como Venustiano Carranza. O sea, no tenía esa confianza en sí mismo de mover los acontecimientos, ¿no? No se creía digno. Recordemos que en el episodio pasado él se describía a sí mismo como nada más un indio. Pero bueno, empecemos con la escena trágica. ¿Se acuerdan de Bernardo Reyes? El fail son del Porfiriato. El hijo fallido del Porfiriato. No sé por qué lo dije en inglés. Bueno, no sé si se acuerden, pero donde lo dejamos fue que él trató de hacer su revolución después de que Madero inexplicablemente le dejara volver a entrar al país. Recordemos que Porfirio Díaz lo había básicamente exiliado. Reyes le pide a Madero, oye, ¿me dejas volver a entrar al país? Madero, pues, siendo Madero, le dice, vas. Y Bernardo Reyes
dice, no te preocupes, yo no voy a hacer nada, nada más quiero estar en México porque sí. Y como a los 3 días trata de empezar una campaña electoral, ¿no? Dice, bueno, no fui presidente después de días, pero igual le puedo ganar la presidencia a Madero. Pero ya habíamos visto también que esto no era posible, porque no tenía una base popular. Y si iba a haber elecciones populares, no iba a poder ganar la presidencia. Entonces, pues tiene su intento más o menos fallido de campaña electoral y no funciona. Entonces, habíamos dicho otra vez, se va a quejar con el árbitro, Madero está haciendo no sé qué. Hay que aplastar las elecciones porque pues se daba cuenta de que su poder, la popularidad de Madero disminuía, pero nadie quería lidiar con Reyes. Entonces le dicen que no. Reyes dice, ok, voy a hacer mi revolución armada, pero de nuevo no, porque no tenía con quién levantarse si no eran miembros del ejército. Y en ese momento, pues todo ese movimiento entre los científicos, entre las partes del porfiriato que querían darle continuidad al régimen a través de Bernardo Reyes, ya no estaban tan convencidas de que era su única esperanza. De hecho, muchos probablemente dijeron, no, pues ya sin Porfirio Díaz a lo mejor soy yo. Entonces, pues su levantamiento armado acaba siendo un desastre. Huye a Texas y eventualmente pide volver a entrar al país. Madero lo acepta y lo manda a la cárcel, ¿no? O sea, Reyes se entrega. Y está en la cárcel en la Ciudad de México. Entonces ahí tenemos a Bernardo Reyes. ¿Se acuerdan ustedes de Victoriano Huerta? Bueno, de Huerta sí hemos hablado recientemente. Y Victoriano Huerta les había contado que había recuperado parte de su prestigio. Y de hecho lo había superado. Más bien, no había recuperado parte de su prestigio, lo había superado. Esto era porque había otra campaña. Estaba la campaña en el sur, la guerra en el sur y la guerra en el norte. La guerra en el norte era la guerra contra Pascual Orozco. Básicamente Pascual Orozco era la figura militar importante revolucionaria. Entonces, pues Orozco, correctamente, reconocía que él podía llevar a cabo una revolución armada. Y la llevó a cabo. El plan orozquista, que se llama Plan de la Empacadora, básicamente es una versión revisada y medio mejorada del Plan de San Luis, donde también como Zapata dice, pues este señor nos está quedando mal por estar tratando de conciliar con los enemigos con los porfiristas. Alan Knight lo describe como un movimiento neomaderista, pero además tiene una sarta de cosas que, o sea, se nota que en realidad es una vendetta, ¿no? Contra Madero. Dice que Madero le estaba vendiendo el país a los yanquis, lo cual no es necesariamente cierto. De hecho, no es cierto. No sé por qué dije necesariamente. Y también tiene algunos puntos muy personales en los cuales en parte tiene razón, como que Gustavo Madero había recibido pago porque él había financiado parte de las campañas con propios préstamos que él había pedido, y esos pagos sí los había recibido inmediatamente, pero otros que tenían gente que había perdido posesiones o algo así, pues estaban haciendo que la Virgen les hablaba, ¿no? Al momento de pagar. Entonces, o sea, Orozco se levanta, o sea, tiene buenas razones. Y de nuevo, porque Madero no dejaba de dar buenas razones para levantarse contra él. Pero en realidad se había levantado porque pues estaba enchilado de que no lo habían, no le habían dado la Secretaría de Defensa. Bueno, en ese momento era el Ministerio de Guerra. O sea, era menos un eufemismo y más real, ¿no? Este levantamiento se tratan de juntar o trata de conjuntarse otros amigos de los cuales no habíamos hablado. Los Vázquez Gómez. Y de nuevo, los Vázquez Gómez estaban enojados con Madero porque pues les había quitado sus esperanzas de tener poder en la política, porque habían quitado a Francisco Vázquez Gómez de la vicepresidencia y Emilio Vázquez Gómez pues no se entendía con Madero desde su posición en el gobierno interino de León de la Barra. Pero Orozco de nuevo se da cuenta muy correctamente que él ya era una figura mucho más grande. Entonces les dice que no, muchas gracias, él se va a levantar por sí mismo. Y los Vázquez Gómez se van a Texas a protegerse, porque pues ya se habían levantado ellos mismos. Y gracias a estos viven
su ciclo de vida normal, digamos, o sea, viven hasta la vejez, en lugar de morir muy jóvenes o morir violentamente como ocurrió con la mayoría de los personajes de la Revolución. Pero la cosa es que una guerra contra Orozco era una guerra normal, no era una guerra de guerrillas. O sea, lo que necesitaba el ejército, básicamente lo que estaba el ejército en Morelos era hacer un genocidio masivo, un genocidio es masivo, un genocidio para lograr lo que querían. O sea, lo que querían es que ya no hubiera gente de campo, básicamente. Y llegaron a haber propuestas al respecto, de mover gente de Tlaxcala y deportar a la gente de Morelos o... no sé, cosas incluso más densas. Pero, pues obviamente no podía ocurrir eso de manera tan fácil, ¿no? Entonces, una guerra asimétrica, que es básicamente casi todo el tipo de guerras que hay hoy en día, en la que hay una fuerza menor que no puede ser derrotada, con medios convencionales, y una fuerza mayor que tampoco puede ser totalmente derrotada por los que están ahí. Y se extiende hasta lo que tú quieras. 20 años en Afganistán. O sea, una guerra de ese tipo puede durar lo que quieras. La guerra con Orozco era mucho más directa. Entonces, extrañamente, pudo ser derrotado de manera mucho más decisiva. Lo que pasó originalmente, el mismo ministro de guerra que tomó el trabajo, le dieron el trabajo que Orozco se creía merecedor, fue a enfrentar la primera parte de la revolución en Chihuahua. Orozco le inflige una derrota muy importante y tan avergonzado está que el ministro de guerra se suicida, ¿no? Entonces tiene una victoria muy importante ahí Orozco en todos los sentidos, moral, histórica, mental para él mismo y obviamente militar. ¿Y a quién vamos a llamar? O sea, Juvencio Robles está en el sur, Felipe Ángeles no, es Huerta. Huerta regresa, ¿no? De nuevo, cosas del destino. Porque pues después de lo que pasó en Morelos, podrían pensarse, ahora sí ya nos vamos a volver a enterar de Huerta. Pero no, Huerta regresa y de hecho tiene bastante éxito en la campaña contra Orozco. Y tanto así que resulta ser un héroe. Y es desde esa posición que, por ejemplo, critica a Ángeles, ¿no? Porque lo que estaba diciendo de Morelos. Pero bueno, eso es lo importante del asunto. Yo sé que estoy reduciendo la rebelión de Orozco a muy poco y en realidad es un tema así tan extenso como lo que me eché en Morelos. Pero a lo mejor después. Nada más, un episodio interesante y de hecho más o menos importante para la historia es que Huerta tuvo que tratar con otro de los rebeldes que no se rebeló, ¿no? O sea, uno de los rebeldes originales del Plan de San Luis que no se rebeló contra Madero, Pancho Villa, que cuando Orozco le ofrece unirse a él, le dice que no, se mantiene leal a Madero. Y Huerta resiente mucho a Pancho Villa porque pues Villa es bastante capaz y lo que yo alcanzo a percibir del cómo se narra lo que pasó entre ellos dos es que pues Huerta le tenía cierta envidia a Pancho Villa, por lo menos no le caía bien que alguien no educado, no estudiado fuera tan capaz como él. Y le inventa, o bueno, le levanta cargos exagerados por el robo de una yegua y lo condena a ser ejecutado. Y literalmente, así, el mensajero que llegó con la carta de Madero diciendo, no, no maten a Villa, lo mandamos a la cárcel hasta que se aclare todo. Llegó en el momento en el que estaban a punto de ejecutarlo, ¿no? Esa es una historia famosa que Villa en ese momento se salvó así por un pelo de rana pelona. Y y Pancho Villa va a la cárcel en la Ciudad de México. Pero bueno,
eso es lo que pasó con Huerta. Ya tenemos también lo que pasó con Bernardo Reyes. Hablemos ahora de Manuel Mondragón. De Manuel Mondragón no hay que decir mucho. Si ustedes recuerdan, ya hablamos de Manuel Mondragón. Era el que se robaba parte del dinero de la adquisición de cañones. Era padrino de Felipe Ángeles. Felipe Ángeles era su ahijado. Para que quede súper claro el parentesco entre ellos dos. Y también era un tipo brillante, pero corruptísimo. Él estaba sospechando que tarde o temprano le iba a caer la justicia por, el gobierno, por parte del gobierno de Madero. Entonces, ahí está Manuel Mondragón en la oscuridad. Y está un tal Félix Díaz, hijo de Félix Díaz, hermano de Porfirio Díaz, ¿no? Era el sobrino de don Porfirio. Básicamente era un general del ejército federal, pero que había tratado de empezar su rebelión contra Madero. Y hay que decir esto, dejar esto claro también. Todo esto va a pasar en 2013, en febrero del 2013. Para ese momento no había ningún indicio de rebelión contra Madero por parte de una rebelión popular contra Madero. Tanto Ángeles en Morelos como Huerta en Chihuahua habían logrado aplacar lo suficiente a las dos más importantes, y la gente en general no tenía ganas de derrocar a Madero como tenía ganas de derrocar a Díaz. Nadie quería demasiado a Madero, y no se daba a querer demasiado, pero se entendía que era un cambio que iba a tomar tiempo, y llevaba un año de presidente Francisco Madero. Entonces, a pesar de que nadie estaba muy contento con él, en la población en general, tampoco nadie lo quería tirar. Por eso es necesario que para que caiga tenga que haber un cuartelazo, que es lo que va a pasar. Sin embargo, uno de los cuartelazos pequeños que hubo, por ejemplo, fue el de Félix Díaz en Veracruz. Pero no funciona. Félix Díaz queda en la cárcel en Veracruz. Y pasa algo importante. Madero, que no era muy propenso a escuchar el consejo de la gente que le decía que no confiara en los porfiristas, se entera de un complot, de que básicamente querían sacar a Félix Díaz de la cárcel. Y y hace algo más o menos sensato, que dicen, vamos a traerlo a la Ciudad de México para que lo podamos observar mejor. Entonces, en la Ciudad de México, en algún punto, ya están todos. Está Madero, está Félix Díaz, está Bernardo Reyes, y está Manuel Mondragón. También recordemos que durante su primer año de gobierno, Madero tuvo encontronazos con el ejército constantemente, y lo que estaba pasando en 1913 era que ya había suficiente gente en los altos mandos que lo querían fuera. Y esa gente estaba en ese momento juntándose en un lugar, ¿no? O sea, literalmente estaban congregándose en la Ciudad de México. Entonces ocurre que tanto Félix Díaz como Bernardo Reyes están en la cárcel con situación bastante humana, por decirlo de cierta forma. O sea, pues no están encerrados y maltratados. Y ahí adentro se logran poner de acuerdo. Y juntos hacen un plan de rebelión, ¿no? Vamos a escaparnos. Manuel Mondragón es el que les permite escaparse. Y vamos a juntar un ejército y vamos a sacar a Madero. O sea, porque básicamente todo el ejército de Madero, nosotros dos somos importantes en el ejército, o lo éramos. Nos van a seguir y nos encontramos a Madero y lo sacamos. Manuel Mondragón junta una fuerza de cadetes de no el colegio militar, sino justamente, no sé si se acuerdan de la escuela militar de aspirantes. Y
Y son, bueno, son los que sacan de la cárcel a Díaz y a Bernardo Reyes y marchan hacia el Palacio Nacional. Pudo haber sido el cuartelazo más limpio del mundo, pero ocurrió que estaba un general llamado Lauro Villar. Y Lauro Villar era leal a Madero. Entonces Lauro Villar se da cuenta de que hay unos cadetes moviendo una ametralladora de un lugar a otro. Dice como esto no tiene mucho sentido y les ordena que se detengan. En este momento, que pues Lauro Villar empieza a preparar una defensa, pasa algo que no había pasado en toda la vida de Bernardo Reyes. Bernardo Reyes toma la iniciativa y dice, no, voy a convencerlo, ¿no? Lo que no había hecho en toda su vida, tomar las riendas de su propio destino y decidir qué hacer, lo hace. Va y marcha. No estamos tan seguros que sea por eso o porque simplemente no había quedado muy claro de que literalmente se estaba preparando un contraataque. Y Lauro Villar ordena una descarga de artillería y que tira a Bernardo Reyes y lo mata. Entonces, y es como, yo creo que aquí es verdaderamente como que el fin de tratar de regresar a un Porfiriato 2, un Porfiriato Light, ¿no? Porque la única figura que era realmente parecida a Porfirio Díaz era Bernardo Reyes. Los demás son militares, o sea, la dictadura de Huerta era una dictadura militar a diferencia de la de Díaz. Entonces yo creo que aquí verdaderamente muere así el Porfiriato. Y es como un final medio patético, en mi opinión, para Bernardo Reyes, que hace 5 años era la persona más, la segunda persona más importante en la política de México. Hay un enfrentamiento, obviamente. Lauro Villar es lastimado, le destruyen la clavícula y obviamente no puede seguir dirigiendo. Madero, que no era ningún cobarde, junta a cadetes del colegio militar en Chapultepec, en donde él estaba, de hecho, y marcha hacia el Palacio Nacional. En el camino se encuentra a Victoriano Huerta, quien le ofrece apoyarlo, y esto es una cuestión de una incógnita histórica. No se sabe si en este momento Huerta está del lado de los insurrectos o no. Yo aquí me voy a aventurar muchísimo. O sea, ustedes se han dado cuenta que he tratado de ser bastante apegado a referencias y libros, etc. Pero esta es mi suposición, así tal cual. O sea, no he visto literalmente esto escrito por alguien más. Aunque yo creo que no es tan difícil de pensarlo. Yo creo que Huerta no estaba, o por lo menos no había aceptado ser parte de esta rebelión. En parte porque pues Huerta mismo pues ya sentía que era algo más importante que como un peón de otro líder. No dudo que haya escuchado de lo que se estaban tramando. Algunas gentes, pues o sea, desde el episodio pasado les cuento que Felipe Ángeles sabía desde como medio año antes, solo que pues él no sabía exactamente qué estaba pasando, ni tenía muy buena razón para confiar plenamente en la persona que se lo dijo. Y entonces en ese momento yo creo que Huerta sabía qué onda, no estaba en el plan, pero yo creo que vio la oportunidad de meterse, ¿no? Aprovechando el caos que iba a haber por esta rebelión. Y si no, definitivamente, él simpatizaba mucho más con el bando de Félix Díaz, que es el que seguía vivo, ¿no? Y Manuel Mondragón. Entonces, si no fue que vio la oportunidad de meterse en las partes importantes de la política, a partir de, como dice Peter Baelish en Game of Thrones, ¿no? Que el caos es una escalera.
Él se ofreció, sinceramente, a pelear del lado de Madero, pero como se daba cuenta de que sus objetivos eran más similares a los otros, eventualmente traicionó a Madero. Nadie sabe muy bien qué pasaba con Huerta. Y Madero marcha hacia el Palacio Nacional, básicamente demostrando que no iba a escaparse, no iba a correr. Pero lo que sí es que tiene el buen sentido de no confiar plenamente en Huerta. Y hace algo temerario por completo. Pero se va a Cuernavaca. O sea, Cuernavaca, donde en este momento hay una rebelión que lo quiere muerto, ¿no? Los zapatistas. Este, pero, y mientras hay una rebelión que lo quiere muerto en la Ciudad de México, ¿no? Pero se va ahí a territorio enemigo y se encuentra con quién más, con Felipe Ángeles. Pero bueno, resultó no ser tan corto este episodio, así que artificialmente le estoy cortando aquí. Grabé, digamos, la segunda parte al mismo tiempo que este, pero hasta aquí vamos a dejar esta parte. Si se quedó medio en cliffhanger, solo sepan que la siguiente parte ya está, solo que no quiero hacer un episodio muy largo. Así que gracias por escuchar.